Tyler Harding, de 26 años, estuvo involucrado en una impresionante persecución policial en Carolina del Norte. Todo empezó cuando irrumpió en una casa en Charlotte y robó un jeep. Con la policía persiguiéndolo, abandonó el vehículo después de que se desactivara el GPS y huyó en una camioneta. Aún así, la persecución continuó. Harding condujo peligrosamente, cortó neumáticos e incluso robó otro automóvil. No le importaban las reglas, cruzar divisorias, subirse a las aceras e incluso conducir en sentido contrario. El caos continuó hasta que chocó de frente con otro coche en un semáforo. La víctima de esta colisión estaba embarazada de 7 meses. Aún así, la sacó a la fuerza del auto y continuó su fuga a gran velocidad. Solo se detuvo cuando volvió a chocar al intentar cruzar una intersección. Fue entonces cuando finalmente se rindió. Por milagro, nadie resultó gravemente herido durante toda esta confusión. Después de ser arrestado, Harding participó en una audiencia por videoconferencia. Durante el juicio, el fiscal destacó el peligro que representaba para la comunidad al conducir de manera imprudente y sin tener en cuenta por completo la seguridad de las personas. El juez John Alcon examinó la historia de Harding, que incluía delitos como robos y fugas. En base a esto, el juez decidió aumentar la fianza a la friolera de $800,000. Harding, irritado, perdió los estribos y pronunció palabras ofensivas durante la audiencia. Pero el juez mantuvo la calma y puso a Harding en su lugar, dejando claro que no toleraría ese comportamiento. Al final, Harding se declaró culpable de varios cargos, incluidos robo y delitos graves. Fue condenado a 2 penas consecutivas de 10 a 21 meses de prisión. Mientras tanto, ocurrió un caso similar con Keante Hunter, de 19 años, en Louisville, Kentucky. En 2012, fue acusado de irrumpir en la casa de Jesse Williams, de 21 años, y dispararles a él y a su novia mientras dormían. Desafortunadamente, Williams murió en el lugar, pero su novia sobrevivió. Hunter fue arrestado y enfrentó varios cargos, incluido asesinato e intento de asesinato. Durante la audiencia, la defensa intentó invalidar una declaración que Hunter había dado a la policía después del incidente. Estos casos muestran cómo las decisiones equivocadas e impulsivas pueden tener consecuencias graves y cómo actúa el sistema de justicia para proteger a la sociedad de comportamientos peligrosos. Hunter era un adolescente que enfrentaba una situación extremadamente complicada. Como era menor de edad en ese momento, no tenía una comprensión plena de sus derechos y de las consecuencias de sus decisiones, tal como le reconoce la ley. Su abogado argumentó que no era capaz de tomar decisiones conscientes e informadas, pero Hunter no estuvo de acuerdo. Desde el principio rechazó al defensor público y en el juicio perdió el control, insultando al abogado y actuando agresivamente. El revuelo fue tan grande que tuvo que ser contenido por guardias de seguridad. Luego de este episodio, a Hunter le asignaron otro defensor, pero el resultado no fue favorable. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 25 años de prisión. Durante el juicio, Hunter continuó demostrando un comportamiento hostil, llegando incluso a amenazar al juez. Sus palabras y actitudes reforzaron la percepción de inestabilidad y riesgo. Descubra los sorprendentes detalles de los casos judiciales que conmocionaron al país. Sigue hasta el final para comprender los giros y vueltas que marcaron estas pruebas. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más reseñas e historias intrigantes como esta. Este caso no es único. En 2010, Juan Rodríguez fue acusado de intento de asesinato tras apuñalar a una enfermera en un centro de salud mental en Florida. En el tribunal también mostró un comportamiento explosivo, amenazando al juez y exigiendo su liberación. A pesar de los intentos de controlarlo, Juan continuó comportándose de manera intimidante y se le negó la libertad bajo fianza. Otro ejemplo trágico fue el caso de Jason Dalton, conductor de Uber en Kalamazoo, Michigan, en 2016. Durante una serie de tiroteos, quitó la vida a 6 personas e hirió gravemente a otras 2. Entre ataques, Dalton continuó trabajando, recogiendo pasajeros desprevenidos. Un cliente incluso bromeó preguntando si él era el tirador. Dalton fue detenido esa misma noche, sin oponer resistencia, después de que un policía identificara su coche. Durante el interrogatorio,
Dalton hizo declaraciones inquietantes, culpando a la aplicación Uber. Afirmó que el logotipo de la aplicación parecía algo diabólico que tomó control de su cuerpo y lo obligó a cometer crímenes. Según él, después de abrir la aplicación, algo se apoderó de él, haciéndole perder el control total sobre sus acciones. En el juicio, una de las supervivientes, Tiana, subió al estrado y compartió el trauma físico y psicológico que sufrió. Su dolor era tan evidente que necesitó un momento para recomponerse mientras contaba los hechos. Dalton, por otro lado, mostró un comportamiento desafiante en el tribunal, incluso arremetiendo contra las víctimas y provocando más disturbios. Terminó confesando los crímenes y admitiéndose culpable de varios cargos de asesinato. Estos casos ponen de relieve el impacto devastador de las decisiones impulsivas y los actos violentos. Sirven como recordatorio de la importancia del autocontrol y la responsabilidad, especialmente en situaciones de conflicto o presión. Estas son historias que muestran cómo acciones irreflexivas pueden destruir vidas, dejando un rastro de dolor y sufrimiento para todos los involucrados. Jason Brian Dalton, conocido como el asesino de Uber, finalmente tuvo su destino sellado. Después de una serie de tiroteos mortales que conmocionaron a la comunidad, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia, ordenada por el Tribunal de Michigan, aseguró que Dalton nunca tendrá la oportunidad de quedar en libertad, y su sentencia se cumplirá consecutivamente a cualquier otra sentencia ya impuesta. Esta decisión puso fin a una ola de violencia que dejó profundas cicatrices en varias familias, brindando cierto alivio a las víctimas y a sus seres queridos. Mientras tanto, un curioso caso tuvo lugar en el juzgado del condado de Wilson, Tennessee. Spencer Allen Boston, un joven de 20 años, acabó ante un juez por posesión de marihuana. Decidió defenderse y utilizó el juicio como escenario para expresar su indignación por las leyes que prohíben la droga. Boston intentó argumentar que la marihuana es inofensiva y debería ser legalizada, pero cuando se dio cuenta de que el juez no estaba dispuesto a discutir el tema, tomó una acción impactante. Encendió un porro en medio de la audiencia. La escena tomó a todos por sorpresa y la respuesta fue inmediata. Boston fue arrestado por desacato al tribunal, recibiendo una sentencia de 10 días de prisión, así como un nuevo cargo por posesión de drogas. Su protesta, aunque audaz, acabó empeorando su situación y reforzando las penas en su contra. Otro caso que llamó la atención fue el de Keith Ferguson, acusado de doble homicidio en Michigan. En noviembre de 2014, disparó y mató a su exesposa, Tiffany, delante de los 4 hijos de la pareja, además de asesinar a su ex-suegro, James Weber. Los niños lograron escapar, pero el crimen horrorizó a la comunidad. Ferguson se atrincheró en una casa con un rehén antes de ser capturado por la policía. Se cree que el motivo de los asesinatos fue el proceso de divorcio de Tiffany. En el tribunal, Ferguson demostró un total desprecio por la autoridad, llegando incluso a insultar al juez durante la audiencia. La fiscalía argumentó que representaba un riesgo extremo para la sociedad y pidió la fianza más alta posible. El juez estuvo de acuerdo, fijando la cantidad en $10 millones, asegurando que Ferguson permanecería bajo custodia en espera del juicio. Estos casos muestran cómo la justicia enfrenta actos extremos y situaciones de desafío directo a la ley, sacando a la luz las complejidades de tratar con individuos que eligen la confrontación, ya sea de manera violenta o simbólica. Keith Ferguson se declaró culpable, pero su actitud ante el tribunal estuvo marcada por la falta de respeto y la terquedad. Durante la audiencia, se negó a dar detalles, argumentando que quería proteger a sus hijos para que no supieran lo que había hecho. Pidió que el proceso fuera rápido e incluso pidió la pena de muerte, mostrando poco o ningún remordimiento. Después de una pausa forzada por el comportamiento de Ferguson, finalmente admitió su culpabilidad por los asesinatos en primer y segundo grado. A lo largo del juicio, una amiga de la víctima, Tiffany, hizo una emotiva súplica al juez, destacando el dolor y el impacto que tuvo en los niños y la familia. Pidió que Ferguson reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez George Merch también expresó su indignación, destacando la gravedad de los actos de Ferguson y la falta de humanidad. Al final,
fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos. El caso también contrasta con el comportamiento de Penélope Soto, quien enfrentaba cargos por drogas en Miami. Soto fue arrestada luego de chocar con su bicicleta mientras estaba bajo los efectos de Xanax. En el tribunal mostró signos de estar borracha, se rió, se tocó el pelo y se comportó como una falta de respeto. Cuando se le preguntó sobre su patrimonio, dio respuestas sarcásticas, mencionando joyas e incluso haciendo referencia a un famoso rapero. El juez Jorge Rodríguez Chomat, enojado por las acciones de Soto, inicialmente fijó su fianza en $5,000. Sin embargo, después de que ella insultó al juez y lo engañó, él duplicó su fianza a $10,000. Soto no se quedó ahí, siguió desafiando al tribunal y terminó siendo condenada a 30 días de prisión por desacato. Estos dos casos muestran cómo el comportamiento en los tribunales puede influir en las decisiones y resaltan la seriedad con la que la justicia toma los actos de falta de respeto. Ya sea por delitos graves o por actitudes irreverentes, las consecuencias pueden ser graves. En el condado, una mujer llamada Sue pasó por un episodio difícil. Fue acusada de desacato al tribunal y sentenciada a 30 días de cárcel. Todo empezó porque no estaba representada por un defensor público y su comportamiento fue visto como una falta de respeto en el tribunal. Pero apenas 4 días después, Sue regresó a la corte sobrio y visiblemente arrepentido. Con lágrimas en los ojos dijo: «Mi comportamiento fue irracional. Quiero pedir disculpas no solo al tribunal, sino también a mi familia». Al ver su cambio de postura, el juez decidió ser más comprensivo. No solo anuló la sentencia por desacato, sino que también anuló el resto de la pena de prisión. Años más tarde, los cargos de drogas contra Sue fueron retirados después de que ella completara con éxito un programa de rehabilitación ordenado por el tribunal. Si bien la historia de Sue muestra cómo se pueden producir cambios positivos, no todos los casos judiciales tienen resultados tan esperanzadores. Un ejemplo llamativo fue el de T.J. Lane, responsable de un devastador tiroteo en la escuela secundaria Chardon de Ohio el 27 de febrero de 2012. Lane, que entonces tenía 17 años, entró en la cafetería de la escuela y abrió fuego, provocando pánico y terror entre los estudiantes. Llamadas desesperadas inundaron el 911, con estudiantes y personal pidiendo ayuda. Ese trágico día, 3 estudiantes perdieron la vida. Daniel Parmertor, de 16 años, murió en el lugar, mientras que Russell King Jr., de 17 años, y Demetrius Hewlin, de 16, fallecieron en el hospital a causa de sus heridas. Además, Nick Walczak, de 17 años, quedó paralizado permanentemente. Todas las víctimas eran colegas de Lane. Lane fue rápidamente detenido después de que el entrenador asistente de fútbol de la escuela, Frank Hall, lo echara valientemente del edificio. Durante el juicio, los amigos de Lane lo describieron como una persona tranquila y reservada, alguien que prefería aislarse. Pero las investigaciones revelaron una vida familiar problemática. El padre de Lane había sido arrestado anteriormente por agresión y su madre a menudo estaba ausente de casa. Inicialmente, Lane se declaró inocente por motivos de locura y afirmó haber escuchado voces en su cabeza. Sin embargo, se le consideró mentalmente apto para ser juzgado. Para evitar la pena de muerte, admitió culpabilidad de 3 cargos de homicidio agravado. Durante la sentencia, Lane mostró una frialdad inquietante, sin mostrar ningún remordimiento, incluso cuando las familias de las víctimas se desahogaron sobre el dolor irreparable que causó. Una madre, abrumada por la tristeza y la ira, dijo: «Le quitaste la vida a mi hijo. Él nunca volverá. Pero por mi propia paz, algún día tendré que perdonarte. Espero que enfrentes años y años de sufrimiento». El comportamiento perturbador de T.J. Lane durante su juicio sorprendió a todos. En lugar de mostrar arrepentimiento, Lane lucía una camiseta con la palabra asesino garabateada, similar a la que llevaba el día del ataque, mientras sonreía con arrogancia en el tribunal. Peor aún, insultó a las familias de las víctimas con palabras frías y provocativas. Lane fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos a sangre fría de sus compañeros, un crimen planificado y brutal que dejó profundas heridas. Otro caso histórico
fue el de David St. John, acusado en Houston, Texas, acusado de varios delitos graves, incluido asalto a mano armada. Durante su juicio, realizó un acto inesperado. Atacó a un hombre presente en la sala del tribunal. A pesar del caos, St. John fue rápidamente controlado por agentes de policía e incluso estando esposado, continuó actuando de manera incoherente y pronunciando frases inconexas. Fue sentenciado a 2 penas de 25 años por los crímenes originales, pero su conducta dejó una huella de perplejidad en el tribunal. En Detroit, Michigan, Aya Smith fue responsable de una serie de crímenes horrendos que duraron 6 años y afectaron a más de 34 víctimas en diferentes comunidades. Irrumpía en casas por la noche, entraba por las ventanas abiertas y atacaba a sus víctimas mientras dormían. En un caso, incluso amenazó con dañar a los hijos de una mujer, demostrando total crueldad. Después de ser identificado por imágenes de cámaras de seguridad y evidencia de ADN, Smith fue llevado ante la justicia. Durante el juicio, las víctimas relataron el impacto devastador de sus acciones, describiendo los momentos de terror y las cicatrices emocionales que dejó. Estos casos ponen de relieve no solo los actos crueles cometidos, sino también las consecuencias irreversibles para las víctimas y sus familias. La justicia, aunque dura, no borra el sufrimiento, pero da voz a las víctimas, garantizando que los culpables afronten las consecuencias de sus actos. Antes de anunciar la sentencia, el juez Dalton Robertson fue directo al grano al sentenciar al acusado. Dijo: «No creo que las pautas de sentencia sean un castigo suficiente para él. Quiero que enfrente lo que hizo. Es un peligro para la comunidad, especialmente para las mujeres. No puede controlarse». El ambiente se volvió aún más tenso cuando el juez decidió no permitir hablar al acusado. Fue en ese momento que Smith, visiblemente enojado, perdió el control y comenzó a gritar blasfemias en la sala del tribunal. Al final, Smith fue sentenciado a una pena que oscila entre 55 y 80 años de prisión. Mientras tanto, en Oregón se estaba juzgando otro caso impactante. Jeremy Christian enfrentaba cargos de asesinato y delitos de odio, que comenzaron con un discurso racista el 25 de mayo de 2017 en un tren en Portland. En aquella ocasión, insultó a musulmanes, afroamericanos y otros grupos. Una mujer negra, Demetria Hester, respondió a los ataques verbales y Christian la siguió fuera del tren, arrojándole una botella que la golpeó en la cara, causándole heridas. Al día siguiente, Christian regresó al mismo tren y lanzó otra diatriba racista, esta vez dirigida a 2 mujeres jóvenes. Algunos pasajeros, como Mika Fletcher, Namkai Meche y Ricky Best, intentaron defenderlos valientemente. Sin embargo, la situación rápidamente se agravó. Christian sacó un cuchillo y atacó a los hombres que intentaron intervenir. El ataque provocó la muerte de Ricky Best y Namkai Meche, mientras que Fletcher sobrevivió, pero con heridas graves. Luego de huir, Christian fue capturado aproximadamente a 1,5 kilómetros del lugar. Imágenes impactantes lo mostraron en una patrulla, donde continuó con su discurso de odio, aparentemente sin remordimientos. Durante el juicio, las víctimas y los supervivientes contaron los horrores que afrontaron. Mika Fletcher, que fue apuñalado en el cuello, relató el impacto del ataque. Demetria Hester, en su impactante declaración, fue enfática al condenar a Christian diciendo: «Eres un desperdicio de espacio. Espero que pagues por todo lo que has hecho». Christian no mostró ningún remordimiento e incluso amenazó con volver a matar a las víctimas cuando lo sacaron de la sala del tribunal. Al final, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a un caso que sacudió a la comunidad. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Realmente queremos saber qué piensas. No olvides dejar un me gusta si este contenido te impactó de alguna manera y aprovecha para suscribirte al canal. Hasta el próximo episodio.